Segredos do arquivo. Hoy escucharán la historia de los fantasmas que aparecieron en una parroquia de Neda y tenían atemorizados a todos los vecinos. Este verano en la feria de Xuvia escuché una conversación que no puedo quitarme de la cabeza. 3 vecinos de la zona comentaban con gran secreto y temerosos de que una fuerza sobrenatural los escuchara, que a su vecino Blas, el de Cornido, se le había aparecido el espíritu de Antonio Formoso. Los 3 hicieron la señal de la cruz. Por lo visto, una tarde de julio de 1838, cuando Blas Teijeiro recogía rastrojos en el monte, escuchó una voz que lo llamaba, pero no vio a nadie. Y cuando quiso recoger el tojo cortado, no podía levantarlo del suelo, como si aún estuviera sin cortar. La voz le dijo: «Cuanto más te enfades, peor es. Quédate quieto y no tengas miedo, que soy Antonio Formoso o su espíritu. Les dices a mis herederos que te entreguen 10 pesos, que quedé a deber a Manuel Pita, ya difunto. Cuando te los den, ve, durante la noche, al cementerio de Santa María de Neda. En la puerta llamarás 3 veces. Se abrirá y el espíritu de Manuel vendrá a decirte a quién se los debes entregar. Se cerrará de nuevo la puerta y su espíritu marchará por la cerradura. El último día del mes vendré a tu casa y te diré lo que tienes que hacer». Blas, muerto de miedo, pudo recoger los tojos y marchó a toda prisa hacia su casa. Esta historia conmocionó a toda la zona, hasta tal punto que el propio alcalde constitucional llamó a Blas Teijeiro para conocer de primera mano qué tan cierto era el asunto de la aparición. Citó también a los herederos de Antonio Formoso, que confirmaron los hechos y anunciaron que ya estaban juntando el dinero solicitado por el espíritu de su difunto. El alcalde, reticente, decidió poner los hechos en manos del juez de primera instancia de Ferrol, quien ordena que se investigue la salud de Blas Teijeiro, por si puede haber manía religiosa, delirio u otra clase de aberración mental, de donde provenga su delirio, o si podría ser una maquinación maliciosa y premeditada con el objeto de estafar. Con todo, y por muy inverosímil que resultaran los hechos, los médicos concluyeron que este individuo, vencido por los terrores de la otra vida y de la muerte repentina de su vecino, se vio acometido de la falsa idea de la aparición de éste, resultando una carga para su salud, ya que se le ve lánguido, falto de apetito y sombrío. Esta lesión de la facultad intelectual lo pone en un estado de melancolía que hay que curar para evitar un trastorno total de su mente. En vista de lo certificado por los doctores, el juez seguirá interrogando a Blas Teijeiro para ver a dónde conduce todo esto. Así continuó Blas con su declaración. Al día siguiente, caminando con una brazada de hierba para el ganado por delante de la casa de Antonio Formoso, escuché de nuevo su voz: «Vamos, que es hora de marchar». Volví la cabeza y vi una figura que me seguía, vestida con una túnica blanca y suspendida como a medio metro en el aire. Me giré hacia ella con gran temor y le pregunté: «¿A dónde?». «Hacia donde debo», me respondió rugiendo. «No te olvides de decirle a mis herederos que quiero 3 misas, una al Ángel de la Guarda, otra a San Andrés de Teixido y la última a Nuestra Señora de los Remedios de Betanzos. Y vuelve pronto a casa, que ya tienes la comida sobre la mesa». Interrumpió su discurso el juez para preguntarle: «¿Y cómo era esa voz que le hablaba?». «Bueno, hablaba con voz natural, muy baja y algo diferente de la humana», respondió. Blas retoma su discurso. «Llegando a mi casa, al entrar en la cocina, vi con terror cómo la comida reposaba preparada sobre la mesa, tal y como me había dicho el espíritu. Asustado, con el apetito perdido, un volcán en mi interior y el cabello tieso, tiré la taza de caldo y, cogiendo una hoz, salí de casa hacia la iglesia de Santa María de Neda. Al llegar, puse la mano derecha sobre la puerta y llamé 3 veces por Manuel. Oí un ruido en la iglesia, como si se abrieran las sepulturas. La puerta se cerró tras de mí y vi una figura muy parecida a Manuel Pita. Le pregunté a quién debía darle los 10 pesos que me había encargado Formoso, el zapatero, a quien Pita le había fiado unas pieles de su fábrica.
se los entregas al cura párroco de Neda, para que haga bien por mi alma. Y dicho esto, me ordenó dar la vuelta hacia la derecha, y al hacerlo, vislumbré sobre mi hombro una figura que parecía un canario, blanco como la nieve. Al girar de nuevo la cabeza, el espíritu de Manuel ya no estaba. En su lugar, había otro canario blanco. Los dos volaron a mi alrededor hasta desaparecer. Partí con el miedo en el cuerpo y fui al día siguiente a Santa María de Neda para entregarle al párroco el dinero y liberarme así de aquella pesadilla. El juez llamó entonces a declarar al párroco. Un día de agosto llegó a mi casa Blas Teijeiro. Me preguntó qué reliquia debía de llevar para protegerse de dos difuntos que se le habían aparecido. Le respondí que la mejor reliquia era una buena confesión, con el fin de disuadirlo de la locura causada por el pánico de la supuesta visión. Días más tarde, regresó con un yerno del difunto Manuel Pita para entregarme 10 pesos para funerales por el alma de este difunto. Cuando me explicaron cómo lo habían conseguido, exploté. Todo esto es un embuste. La aparición es un sueño o un delirio de una imaginación enferma. Indignado, rechacé el dinero, pero ellos tampoco lo querían. Y aquí está, señor juez, para que los haga entrar en razón. Llévelo de mi casa. No se preocupe, dijo el juez. Por supuesto que lo recogerán. Y ante las amenazas del juez, vaya si lo hicieron. El juez se ve excedido por esta locura colectiva y decide enviar el caso al fiscal para que éste decida, quien a la vista de lo actuado responde: no aparece delito. Todo eso es resultado de la debilidad de la cabeza de un fanático que vio visiones y afectó a su imaginación, haciendo hablar a quien dormía el sueño de la eternidad. Al no haber lugares para curar su mal, el fiscal propone que se le cobren las costas para que le sirviese de escarmiento. Esto ordena el juez y manda archivar este expediente, que así llega a nuestras manos dentro del fondo del juzgado de primera instancia e instrucción de Ferrol, conservado en este archivo con la asignatura 5221-25.